Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Yo soy Guillermo Jeremía y les propongo volver a un episodio icónico de la historia cordobesa, siempre citado como un episodio disruptivo que caracterizó una parte del ser cordobés. Pero dentro de ese contexto hay un reconocimiento postergado a las mujeres que fueron protagonistas. Me estoy refiriendo del Cordobazo. En el marco del Festival de Cine Cordobés se presentó el trabajo cinematográfico que se alimenta en un libro escrito por la escritora y fotógrafa Viviana Fulchieri, que hace referencia a las mujeres del Cordobazo, que se transformó en una película de la cual también es participante como guionista, Brujas del Cordobazo. A ambas las tenemos en la entrevista de Telediario con la posibilidad de rescatar este episodio de nuestra historia en este contexto tan particular. Viviana, Luciana, un gusto. Gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo les va? Hola Guillermo, gracias por el espacio. Gracias Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes a ambas. Bueno, este jueves se va a presentar en el Leonardo Fabio la película. ¿Cómo surgió, Viviana, la historia? ¿La historia del libro o la de la película? Bueno, primero hablemos de la película y después linkeamos al libro. Bueno, la historia de la película, estábamos presentando el libro en el Cabildo, en la Feria del Libro en el 2020, y Andrés Dunayevich y otra persona de su equipo se aparecieron en el Cabildo a filmar esa presentación. Estaba yo con 5 mujeres protagonistas y bueno, estuvo filmando todo, y cuando terminó me dijo: me parece, Viviana, que da para una película el libro. Y a partir de ahí, bueno, a mí me resultó una cosa así bastante extraña que lo haya dicho en esa circunstancia, pero bueno, a la semana ya estábamos hablando de la posibilidad de transformar el libro en un guión, y me presentó a todo su equipo, y bueno, y empezamos a acercar ideas y a trabajar. No fue fácil hacerme entender que no era filmar el libro, sino hacer una película basada en un libro. Eso, Luciana, con su dulzura y su capacidad de explicar las cosas, me hizo entender que el libro era otra cosa, era basado en el libro, otro producto. Y bueno, pasamos la pandemia y varias cosas que lo puede contar Luciana también, y llegamos a este día tan ansiado. Bueno, ¿cómo se transformaron las mujeres en brujas, Luciana? Eso es muy interesante tu pregunta, porque las mujeres en brujas se transformaron mucho tiempo después de que imaginamos y que empezamos a pensar la película, porque fueron las propias protagonistas las que fueron hablando y que fueron evocando a estas brujas. Con lo cual, nosotros la película, bueno, nos presentamos a un plan de fomento del Polo Audiovisual de la provincia de Córdoba, ganamos esa instancia con Brujas del Cordobazo en ese momento, y bueno, cuando empezamos a hacer las entrevistas, como dice Viviana, pasada la pandemia, pasadas algunas vacunas, pasados varios barbijos, empezamos a entrevistar a las protagonistas, que de esas 20 protagonistas que tenía el libro, bueno, tuvimos que decidir y hacer un recorte, porque un poco la peli quería contar una historia. Entonces, bueno, necesitábamos algunas protagonistas que pudieran mostrar todas las miradas y todos los puntos de vista del Cordobazo, pero que sin duda no podíamos abordar a esa cantidad de mujeres que había entrevistado Viviana, ¿no? Y bueno, y a medida que empezamos a hacer estas entrevistas, ellas mismas empezaron a hablar de brujas, de movimientos de brujas, de estas brujas, bueno, resignificar también la palabra y el contenido bruja en esta época. Y bueno, y sobre el final de las entrevistas empezamos a preguntarles a ellas mismas si podían llamarse Brujas del Cordobazo, y bueno, la mayoría dijeron que sí, así que por eso se terminó llamando Brujas del Cordobazo del proyecto. ¿Estuviste de acuerdo rápidamente, Viviana, o pusiste tus objeciones al cambio de mujeres a brujas?
y demoré un poquito, pero yo tengo una persona que siempre es la que tiene el juicio más tremendo sobre mí, tremendo en el sentido de que no tiene ningún problema en decir cosas que me pueden molestar, que es mi hija, y ella me dijo: mamá, ese nombre es fantástico, no se puede llamar de otra cosa, decirle que sí y te va a gustar. Y ahora me parece que no se podría llamar de otra manera, ¿no? Sí, Mujeres del Cordobazo en sí mismo encierra un valor del recorte histórico que se está haciendo, pero Bruja del Cordobazo es un cimbronazo interpelador, da la percepción. Claro. Brujas del Cordobazo, no te vamos a decir por qué, porque para eso van a tener que ir mañana a Leonardo Fabio a ver la peli, pero bueno, sí, nos pareció a nosotros muy interesante la idea de que ellas mismas pudieran resignificar, ¿no? y poder repensar este nombre, porque evidentemente es provocador el nombre, pero nos parece interesante que salga de las propias protagonistas esa posibilidad. Luciana, ¿en clave de qué está hecha la película? ¿En qué, perdón? En clave de que es un documental ficcionado, ¿cómo está estructurado narrativamente? Es un documental que cuenta una historia. Casi siempre al cine se le piden muchísimas cosas, se le pide mucho dato histórico, mucha fuente histórica, y esta película cuenta una historia. Esta película no quiere ser un reconto específico, histórico, preciso de varios hechos, sino contar unas historias protagonizadas por algunas mujeres y sobre todo lo que nos parecía muy importante era contar diferentes puntos de vista, diferentes mujeres. Ya la idea de pensar el Cordobazo y las mujeres, cuando Andrés Dunajevich me contó la idea, me contó ese detonante de en la foto solo aparecían hombres y la pregunta de Viviana: ¿y las mujeres dónde están? Bueno, ya teníamos un gran detonante. Entonces, a nosotros nos pareció muy importante poder contar diferentes miradas, desde la educación, desde las trabajadoras de la fábrica, desde diferentes tipos de mujeres con diferentes personalidades y desde diferentes espacios. Nos pareció interesante poder contar un poco ese relato que va hilado también con Viviana, con la búsqueda de Viviana, con la búsqueda que Viviana fue haciendo. Entonces, Viviana también es ese hilo conductor que va narrando esta historia. No debe haber sido fácil descartarlas, las historias originales, y a unas priorizarlas y a otras postergarlas. ¿Cómo fue ese proceso, Viviana? El recorte es muy taxativo porque son 20 las protagonistas del libro, pero decidimos quedarnos con las que estuvieron exactamente en el escenario del Cordobazo el día 29. O sea, las otras protagonistas del libro también estuvieron del Cordobazo de una manera diferente, apoyando desde los barrios o llegando al Cordobazo o con algo que las vinculara y que las dejara marcadas, como ellas dicen, de por vida, o vivir por el Cordobazo y a partir del Cordobazo fue una bisagra en nuestras vidas. Las protagonistas con que hacemos el recorte en la película son 8 y son mujeres que estuvieron en las calles ese mismo 29 y 30. Y yo completo ahí un poquito lo que dice Vivi, que cuando empezamos a pensar la película también quisimos ir un poco más allá y quisimos saber y cuestionarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué fue de esas mujeres hoy? ¿Quiénes son esas mujeres hoy? ¿No? Y por supuesto cuando hacemos esa pregunta también pensamos, bueno, ¿qué fueron los últimos años de esas mujeres? Entonces la película hace un puente a las luchas actuales, ¿no? A las luchas de todo tipo y pensando siempre la posibilidad de transformar la realidad. Me parece que la peli tiene un tinte contemplativo, un tinte de reflexión y de pensar en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es nuestro granito de arena para transformar la realidad? Sí. Entonces quisimos generar ese puente entre aquellas mujeres y estas mujeres que están. La historia le había dado un lugar a la mujer en el Cordobazo más ligada con la anécdota protectora, que cuando había episodios de represión, algunas madres de familia hacían pasar a los reprimidos a sus casas para protegerlos. Hasta ahí llegaba, Viviana, lo que te movilizó es que había un protagonismo oculto de la mujer en el Cordobazo. Exacto.
Bueno, hay una imagen que se puede detectar, una mujer que es una imagen que terminó siendo icónica y que para mí me sirvió para trabajar mucho el tema de la imagen, ya antecediendo el cordobazo con el Mayo francés. En los documentales del Día del Cordobazo del 29, se la ve a una mujer tomada de una bandera, acompañada, o sea, ella viene detrás de unos estudiantes que llevan la bandera y ella toma la bandera y marcha con esos estudiantes, después lleva una cadena, se la identifica muy bien y es a una de las pocas o a la única que pude lograr que me digan quién era con nombre y apellido. A partir de encontrar a Nene Peña, que era dirigente bancaria, muy joven, pero ya con mucha responsabilidad, le empecé a preguntar a la Nene quiénes eran las mujeres que ella identificaba en la calle ese día. Si eran pocas, si eran muchas, ¿por qué no están en las fotos? Bueno, son preguntas que tienen una larga explicación, pero brevemente ella me dice, sí, yo las identificaba y te puedo decir por colores, porque las chicas de Luz y Fuerza tenían guardapolvos beige, las chicas de Ilaza, que era una fábrica de cables, tenían guardapolvo verde. Y así me iba diciendo, las chicas del calzado tenían no sé qué otra cosa. Nosotros como bancarias estábamos de taco y de minifalda con ropa como más paquetas, digamos. Entonces dije, pero es que entonces había muchas, venían en grupos. Sí, claro, ahí me fue diciendo, unas bajaban de tal lado, otras venían de tal otros por Vélez Sarsfield. Yo como bancaria estaba al lado del lugar donde iba a ser la CGT, donde iba a ser el acto. Pero cuando salí del banco y me iba a ese lugar, empezó la policía a corrernos y tuve que caminar por Vélez Sarsfield, y ahí me encontré a 2 estudiantes y les pedí ir con ellos y me agarré de la bandera como para agarrarme de algo, para agarrarme de los símbolos patrios, cadenas rotas y bandera. Así fue el comienzo del libro. Bueno. Con esto que me dijo empecé a buscar las verdes, que eran las de Ilaza, las de Luz y Fuerza, y así aparecieron también las mujeres del sindicato que se acababa de formar, que tardó un año más en tener la personería, pero que era el sindicato de mujeres que trabajaban en casas de familia, el SINPECAF, Agustín Tosco fue el mentor de ese sindicato, y bueno, y las obreras del calzado y las de la UPC, Soledad García Quiroga, que fue una de las que fue armando un poco la columna por la Cañada para llegar al centro en el Cordobazo, o sea que fue una larga trama que tuve que hacer y buscarlas así como quien busca perlas en un mar bastante tumultuoso que resultó ser el Cordobazo. Y bueno, y ahí se me fue abriendo mucho el panorama, y si hoy lo tuviera que hacer al libro, te diría que podrían muchísimos más ejemplos, muchísimos más mujeres, porque a raíz de la presentación del libro se iban acercando hijas o nietas de esas mujeres que estuvieron en el Cordobazo, diciendo, acá está mi mamá o aquí está mi abuela, y por ejemplo trabajaba en ICA. Yo pensaba que esos sindicatos eran exclusivamente de varones. Y el tema es, y esto es fundamental, porque a mí me toca el tema como fotógrafa, ahí se entiende lo que significa la fotografía para la reconstrucción de las memorias. Una herramienta absolutamente imprescindible, porque si no estás en la foto, si no se muestra la foto completa, la historia se cuenta parcialmente. Eso te iba a preguntar, Diana. Ya voy con Luciana para ver cómo asumieron el desafío de transformar un libro en un trabajo cinematográfico. Pero evidentemente las fotografías estaban. Lo que hubo un recorte editor de las fotografías para
poner una y descartar otras, que invisibilizaron, no por completo, por suerte, pero sí mayoritariamente a las mujeres. En realidad, lo que pasa, nos cuesta mucho a nosotros, que ahora todos somos fotógrafos en un punto, o todos podemos hacer fotografía documental, porque quien más, quien menos tiene un celular y va haciendo en la marcha fotos. En esa época no había fotógrafos espontáneos porque era muy caro la fotografía y las cámaras tenían rollos y se revelaban, y había muy pocos fotógrafos. Los fotógrafos venían vinculados a sindicatos, y los mayores cantidades de fotografías están dadas por los sindicatos, con una profusión de afiliados varones, y que venían del ESMATA. Después esas fotos, y había 3 o 4 reporteros gráficos y después camarógrafos. Las fotos de los sindicatos vinculados al ESMATA, después fueron también compradas. Ese archivo lo compró a un fotógrafo que era del diario Córdoba, lo compró Lucifuerza. Y fue Lucifuerza, en definitiva, el archivo que en mejores condiciones está. Y fue ahí donde yo pedí ver los negativos y comparar las fotos que se fueron publicando con las fotos que venían en un negativo con varias secuencias. Y ahí descubro que casi siempre se publicó la foto recortada, o sea, con Tosco marchando con su mameluco, y se veía 1 o 2 personas que son los allegados a Tosco, o sus personas de su mecha chica, por decirlo. Pero esa fotografía después yo la encontré, es la misma fotografía, que no es exclusivamente del Día del Cordobazo, es posterior al Cordobazo, y ahí encontré que marchaban mujeres y que siempre habían estado en la marcha. Y así que, bueno, ahí nació esta idea metafórica de decir, ¿dónde están estas mujeres? Hay que buscarlas. Luciana, en lo que se necesita para un trabajo documental de insert o de imágenes para los relatos, ¿había generosidad de material o tuvieron que salir a buscar? Sí, material hay mucho. Nosotros quisimos, la verdad, hacer una película basada fundamentalmente en los testimonios de esas mujeres. Nosotros elegimos varias mujeres, entonces poder llegar a ellas en una hora, poder diferenciarlas, poder empatizar con ellas, poder escuchar lo que ellas están diciendo, poder llegar a esas mujeres. No quisimos llenar la película de fuegos artificiales. Para nosotros fue muy importante, sobre todo, basarnos en ese relato. Luego fuimos a visitar algunos espacios que eran fundamentales para ellas, también un momento muy emotivo, porque ellas volvieron a sus sindicatos, a sus fábricas, a sus espacios. Entonces fue un momento verdaderamente muy emotivo para ellas. Y nos cuestionamos mucho qué más trabajar, si queríamos ficcionalizar algunas escenas, si queríamos agregar otro tipo de relatos, si queríamos agregar diferentes miradas. Y la verdad es que hicimos mucho hincapié en que el relato fuera sencillo, simple, limpio. No quisimos agregar, como te digo, mucho fuego artificial. Entonces la peli básicamente es estilo conductor, como te decía, de Vivi, buscando y entretejiendo este sentido, y ellas, el testimonio de ellas, con, por supuesto, imágenes de archivo que nos van apoyando y nos van escenificando ese Cordobazo, ¿no? Pero sobre todo estas mujeres, el testimonio de estas mujeres y la reflexión de estas mujeres. Bueno, Viviana, que no nos escucha Luciana, ¿quedaste conforme con la película? Sí, cómo no, sí, con mucha emoción, porque es muy medular, o sea, hablamos mucho, las entrevistas se hicieron en contextos difíciles, como ya dije, pero responden absolutamente al libro, o sea, es como que volvimos a reflexionar sobre lo que ya me habían contado. Pero claro, no es lo mismo ver cuando hablan a una cámara contándome lo que me contaban a mí en donde no había cámara, a que cuando está en la cámara. Por suerte, Luciana, bueno, todo el equipo, Andrés, el otro director, lograron un clima tan
de tanto silencio, de tanta devoción, de tanto afecto, que se pudo, yo sentí que estábamos solas como cuando tomé el registro para hacer el libro. Entonces me parece que eso es bárbaro, porque nos olvidamos, y ella, de que estábamos rodeados de micrófonos, de pantallas, de cables, de distintas circunstancias, y se hizo un silencio y algo así como esa cosa muy sagrada que se da cuando las entrevistas son profundas y hay una entrega mutua entre el entrevistado y la persona entrevistada, ¿no? Se logra una comunión, un hilo que une y la entrega es mutua y diría completa. Sí, muy contenta, muy Luciana, contenta. ¿es una película de género? ¿Lo que se buscó es rescatar al género o un trabajo con rigor documentalista? Es una historia narrada por unas protagonistas que están ahí de una manera muy intimista, como recién lo contaba Vivi. Es una historia muy, muy intimista. Uh-huh. Y la publican en un momento del auge del documental. No sé si las plataformas on demand han permitido canalizar muchas de las películas que el cine tradicional no había podido impulsar, pero hay ciertamente un auge del documental en el último tiempo. Sí, vos sabés que ahora estamos, durante este tiempo, bueno, que la estamos estrenando ahora y nos vamos a tomar un tiempo hasta el año que viene para que pueda circular en pantallas, más allá, por supuesto, del Festival de Cine Cordobés, pero para que pueda estar en diferentes lugares de la provincia y del país, pero nos están pidiendo de Canal Encuentro de Contar de San Francisco. Digo, la idea es que, bueno, ya el año que viene pueda estar entonces en pantalla. Nos dimos este tiempo para que vayamos teniendo los espacios cuidados también y poder el año que viene ya pensar en diferentes pantallas. Bueno, hay mucha gente de ciudades del interior que nos están viendo en toda la provincia que ha participado del Cordobazo siendo estudiantes, estando en Córdoba, y que seguramente se van a encontrar con buena parte de su historia. En eso, Viviana, primero el libro y ahora el documental va a tener esa potencia también, ¿no? De alimentar con más historias y reescribirlas a las historias. Sí, me ha sucedido que yo veo que cuando la gente viene llorando es porque o participó del Cordobazo, si yo veo que es una persona de cierta edad, o que hay alguien que un vínculo muy especial, qué sé yo, puede haber sido mi papá estuvo, mi mamá estuvo, pero como se hace hincapié en las mujeres, hubo muchas y muchos personas más jóvenes que me traían fotos, las fotos que yo hubiera querido tener para incluir en el libro. Me traían fotos diciendo, acá está mi mamá, y era la telefonista, qué sé yo, de la fábrica de aviones. Lugares impensados, o sea, por esto que digo, las fotografías nos mostraron un Cordobazo, era una gesta de varones. Y nacimos y crecimos pensando que era una gesta de varones, que en el Cordobazo, pero el sentido común me decía que no podía haber sido una gesta de varones, porque, por esto que digo, porque encontré mujeres corriendo y porque me vi un montón de documentales de la época, previo al Cordobazo, un año, 2, 3, a partir del 66 con el golpe, y yo veía que cuando había corridas y cuando había represión, las mujeres estaban, y había delegadas. Yo escuchaba hablar en muchos documentales de esa época, anterior al Cordobazo, mujeres vinculadas al Sindicato de la Salud, municipales, docentes, muchas estudiantes de arquitectura. Había documentales que me las mostraba saliendo de la facultad y las iban metiendo. Hay un pedazo que está en la película ahora, una toma larguísima, subiendo chicas estudiantes, una larga fila que la sacan directamente de la Facultad de Arquitectura y las meten en un camión celular y suben como
como si fueran animales a un camión, o sea, todas esas cosas me iban demostrando que había, ¿no? Entonces, el libro, la película tiene una impronta sobre una mirada de género innegable. Bueno, sí, Vivi, y también gente que le ha permitido, que le va a permitir resignificar también el cordobazo, ¿no? Claro. Gente que Sí. no estuvo, mujeres que no estuvieron, mujeres que no estuvieron cerca, bueno, hay también una mirada y una resignificación Sí. también ahí. Quería para el final justamente detenerme en eso que plantea Luciana, porque lo relacioné con algo que pasó en Río Cuarto, que está pasando, este estado deliberativo de la salud pública, y en un documento que leyeron en el hospital de Río Cuarto la semana pasada, cuando comenzó, al final terminaron diciendo que este es el cordobazo de la salud. Y eso me pareció de una fuerza expresiva que creo que va a ser resignificada también por el trabajo de ustedes. O sea que le das mucha actualidad a una Córdoba que ha cambiado bastante, ¿no? Eso que decís lo vi en un titular y dije, qué fuerte. Y me enteré que la mayoría que estaba protagonizando esos hechos en Río Cuarto eran mujeres. Así es. Y no es casual, y volvemos a una cosa también sumamente coyuntural, que son mujeres en tareas vinculadas al cuidado. Les agradezco a ambas la posibilidad de adelantarnos a lo que va a ser la puesta en comunidad del trabajo que han realizado, y las felicito por anticipado. Yo soy un amante de los documentales, así que allí estaremos viendo el trabajo que realizaron y que reivindica a las mujeres. Es bueno pagar parte de esa eterna deuda. Así que gracias a ambas, Luciana, Viviana, muy amable. Gracias, Guillermo. Gracias. El trabajo de una fotógrafa que se transformó en una historia. Siempre las historias comienzan. ¿Y las mujeres dónde estaban en el Cordobazo? No fueron visibilizadas visualmente, pero estuvieron protagonizando como toda gesta de cambio social. Vaya si somos testigos en el último tiempo, si las revoluciones actuales no han sido protagonizadas por mujeres. Bueno, en el Cordobazo también estuvieron, y primero un libro, Mujeres en el Cordobazo, y ahora una película, Brujas en el Cordobazo, se encargan de pagar esa deuda. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.